La lectura bíblica la tendremos en Marcos 2, del 23 al 28, y dice lo siguiente. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día del reposo? Y él les dijo, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el día del reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En esta semana estuve hablando con una conocida que me comentaba que su pareja actualmente tiene mucho trabajo y eso lo ha llevado a perder mucho peso, su salud se está viendo afectada y vemos cómo ocupamos descansar un día. Creo que el día que queremos descansar lo que menos pensamos es de preocuparnos o tener como que ciertas ataduras, ¿no? Y en este pasaje vemos cómo los fariseos siguen atacando el ministerio de Jesús. En esta ocasión se trata del día del reposo. Y vamos a ver dos puntos aquí. El primero es la distorsión que esclaviza. En este punto, bueno, vemos cómo los discípulos están quitando las espigas para comer, pues tenían hambre. Y en eso llegan los fariseos y dicen de que, ¿por qué hacen eso en el día de reposo? Hay que recordar que el día de reposo era algo muy importante para los fariseos. Tenían incluso hasta reglas para evitar hacer ciertas situaciones. Habían puesto y distorsionado totalmente el día de reposo, algo que había hecho Dios para nosotros, con sus reglas, con sus leyes. Habían puesto su cultura, agregado mentiras que Dios nunca había dado, y esto los esclavizaba incluso en ese día. Ya no era un día de descanso, era como que preocuparse. Habían puesto reglas tan ridículas como evitar dar tantos pasos para que eso no fuera un viaje y eso se traduciera como un trabajo. Eh, pero Jesús, conociendo, sabiendo en su sabiduría todo, les dice, ¿acaso no se acuerdan de lo que vivió David? Los fariseos conocían la Biblia al derecho y al revés, sabían todo, eran los maestros. Y claro que conocían la historia de David, cuando él fue y comió los panes que no era lícito, que casualmente también fue un día de reposo. Eh, y entonces la lógica tuvo que haber sido, si David comió algo que no es lícito, Dios lo tuvo que haber castigado. Sin embargo, todos conocemos y sabemos lo que pasó con David, que fue un gran rey, fue un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Eh, y vemos cómo Dios está por encima incluso de esas reglas, de esas leyes, que Jesús va a cuidar y va a proteger a los que están con Él. Y no va a ser de que el día del reposo o cualquier otra situación sean evitar hacer algo bueno, sino que los fariseos habían distorsionado totalmente esto y habían metido sus ideas, sus creencias, sus mentiras para pensar que ellos eran buenos de cierta forma, a evitar hacer cierto trabajo. Lo habían tomado totalmente literal cuando no estaban viendo la raíz del corazón de esta situación. Por último vemos el segundo punto, que es el descanso verdadero. Jesús cierra aquí diciéndole, el día de reposo fue hecho por causa para el hombre, del hombre, para descansar, y no el hombre por causa del día del reposo, como si nosotros somos esclavos del día del reposo, cuando no fue así. Si nosotros recordamos cómo fue hecha la creación, primero se creó el hombre y posteriormente Dios el séptimo día hizo el día del reposo para beneficio de nosotros. ¿Por qué? Porque sabía que íbamos a tener estas situaciones, de que íbamos a buscar descansar. Eh, y Jesús en este momento le está dando otra vez la autoridad o lo que el significado real al día de reposo. Además vemos cómo dice al final, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La palabra que utilizada aquí es curios para Señor, que significa ser dueño de algo. En versículos anteriores Jesús ya se había proclamado como la potestad para perdonar pecados. Él mismo tenía, y él era por encima del reposo, él era más grande que todo eso, y los fariseos seguían viendo solamente que quebrantaban reglas, leyes, pero Jesús las había hecho, él las conocía mejor que nadie, él está por encima de todo. Jesús es el verdadero descanso, él es el verdadero reposo espiritual al que podemos acudir, que ya no vamos a ser esclavos a ninguna religión ni nada de lo que digan, pues él ya cumplió todo. No va a ser Jesús más, tengo que dar mis ofrendas, Jesús más, tengo que evitar comer esto, Jesús más, tengo que estudiar una teología, que sí está bien aprender de Jesús y de Dios, pero no es lo más importante porque Él ha hecho ya todo, no hay más. Y hermano, en esta tarde ya solo quiero preguntarte si realmente tú has conocido a Jesús y lo has hecho dueño de tu vida, que ya no hay, y que tienes una relación verdadera con Él, que ya no hay moralismo ni legalismo de hacer o qué no hacer, sino que ahora tú le perteneces
y estás en una relación con Él plena.